más que bueno Dios de tenerlo en este lugar, ¿cierto? De poder estar resguardado, estar protegido bajo su presencia, de poder contar cada día con la gracia de Dios, con la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hace unos días, mientras estaba ministrando el Espíritu Santo a través de nuestro pastor, hablaba el pastor de salvación, hablaba de esa salvación tan preciosa que nos entregó Jesucristo a través de la cruz, a través de su muerte, lo precioso que hay a través de su sangre y lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de eso, que es una liberación, una sanación. Inmediatamente Dios comenzaba a ministrarme y me decía, pero para todo eso hay un proceso, como compartía el pastor. Esto es un camino, es un paso a paso. Es un proceso para nosotros para comprender tan grande salvación. Amén. Porque es una palabra, pero es más que eso. Es mucho más grande que una palabra, un término que sacamos por la boca. Es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y es todo un proceso comprenderlo, saborearlo, palparlo, porque la salvación es así. La vamos conociendo, la vamos examinando a través del Espíritu Santo de Dios, a través de lo que Él va haciendo en nuestra vida, a través de lo que Él va trabajando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y el Señor me decía que para llegar a esta salvación nosotros, el primer paso que debemos dar es someternos a Dios. Amén. Entrar en sometimiento a Dios. Entrar a estar bajo la autoridad de Dios. Autoridad que nosotros no conocíamos, no asimilamos. Muchas veces mencionamos a Dios de boca, pero no dimensionamos el poderío que hay en Dios. La grandeza, lo excelso que es Dios. No lo llegamos a comprender, no lo llegamos a dimensionar. Y solo es un paso a paso, dice Dios, es un paso a paso, es un conocer a Dios. Es empezar a que Dios empiece a desarrollarse dentro de nosotros, que empiece a trabajar en nuestro corazón profundamente y en nuestros pensamientos. Que nos aferremos a la palabra y al Espíritu Santo, a lo que la palabra nos va entregando. Entonces Dios me compartía eso. Y yo decía entonces, Señor, debemos someternos a ti, debemos. Debe ser un deseo. Amén. Debe ser una declaración de nosotros. Un deseo profundo de nosotros. Señor, yo quiero someterme a ti. Señor, yo quiero conocerte, quiero saber cuál es tu voluntad. Porque nosotros como cristianos siempre pronunciamos la voluntad de Dios, pero la sabemos cuál es para nuestras vidas. Sabemos cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. ¿Hemos conocido la voluntad de Dios? No, solamente podemos conocerla en el sometimiento a Él. Cuando nosotros nos sometemos a Él, Él nos va entregando lo que Él tiene, nos va entregando sus promesas, nos va entregando de su misericordia, de su gracia, nos va entregando para que nosotros podamos comprender lo grandioso que es Dios. Amén. Que es el Rey, el dueño del cielo y la tierra. ¿Quién es el que somete a las potestades? ¿Quién es el que mueve? Como decía una hermana por ahí, mueve todas las piezas que tengan que moverse. Amén. Él. Pero nosotros, como hijos, llevamos aquí un eslogan grande, hijos de Dios, pero un hijo está sometido a su padre. Un hijo siempre va a estar sometido a su padre. Amén. Amén. Entonces, someter, el significado es dominar, sujetar. Entonces también yo puedo decir, debemos estar en dominio de Dios, que Él esté en dominio de nuestras vidas. Amén.
Someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Voluntariamente. Y hay un punto importante, hermano. Voluntariamente, renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Porque Dios no quiere esclavos, quiere hijos. Amén. No quiere gente que esté por miedo en Él, sino que esté por temor. Y el temor es reverencia, respeto, es amor hacia nuestro Padre. Ese es un punto importante que quiere dejar claro Dios. Que haya un sometimiento pero voluntario, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. No que es un deber ni una condición, sino que es algo voluntario de mi corazón. Amén. Por amor a Dios. El sometimiento es aquello que más nos cuesta cumplir, ya que por naturaleza los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Y una verdad absoluta y muy grande. Amén. ¿A quién me cuesta someter? A mí me cuesta. A mí Amén. me cuesta someterme. Me ha costado someterme. Me costó comprender que Dios tenía pensamientos mejores que lo que yo tenía para mi vida. Me costó que alguien venga a gobernar mi vida, que alguien venga a dominar mi vida. Me costó. Pero entendí que era lo mejor. Amén. Que si yo doy un paso, voy a estar segura en la voluntad de Dios. Que voy a estar segura estando sujeta a Él. Que también era un término que significaba someterte, sujetarte. ¿Estáis sujeta al Padre? ¿Estáis sometidos a Él? Sometida a su voluntad, a sus deseos, a su palabra, a su Espíritu Santo. A Jesús. Y Dios me mostraba eso, me decía, y somos los tres que gobernamos tu vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los tres. Pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Aquí me hablaba de una puerta, no decía las puertas. La puerta a la bendición de Dios, el sometimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy sujeta a mi pensar o al deseo de mi corazón, yo me equivoco, yo erro. Yo abro las puertas equivocadas, golpeo las puertas equivocadas. Pero si estoy sometida a Dios, si dejo que Dios me guíe, Él me va a entregar la puerta, dice, a sus bendiciones. Amén. En lo espiritual, que es lo más importante para alcanzar salvación. Amén. Y las demás cosas, como dice la palabra, vienen por añadidura, porque estoy sometido a Dios. Porque Él me está guiando por el camino correcto. Él está guiando mi pensamiento y mi corazón, que no erre. Evitarme caídas, evitarme equivocaciones, conflictos. Que a veces nosotros en nuestro pensar confrontamos, buscamos a veces hasta la ocasión. Pero cuando te empieza a ministrar Dios, Dios dice, hey, no, esa pelea no es necesaria. Ir para allá no es necesario. Hacer esto no es necesario. Cuando empezamos a escuchar a Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando nos sometemos a Dios? ¿Qué pasa cuando nos sometemos a Dios? Cuando nos sometemos a Dios y estamos tranquilos, nuestra mente y corazón pueden ser encaminados. Empezamos a buscar la tranquilidad, empezamos a buscar el reposo en Dios, empezamos a buscar ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres de mí? Empezamos a preguntarle a Dios, ya no nos preguntamos ¿qué quiero yo? ¿A dónde quiero ir yo? ¿Qué quiere mi corazón? ¿Qué se le ocurrió ya a mi pensamiento?
No, cuando nos sometemos a Dios le preguntamos a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo compre aquello? Todo, todo, hasta los más pequeños detalles. Amén. Hasta los más pequeños detalles. Podemos ser encaminados hacia algo más que debamos cambiar o algo que está limitando nuestra capacidad para recibir lo espiritual, sanación y ayuda. Imagínense lo que es eso. Estamos más quietos cuando nos sometemos a Dios, estamos atentos a la voz del Señor y podemos recibir sanación. Podemos. Dios identifica y te hace saber en qué área tú estás fallando, estás mal, estás decayendo o te falta en esa área. Todo eso trae el sometimiento a Dios, además de más cosas que vamos a ir descubriendo a través que nos hable la palabra. Pero hay una gran puerta de bendición en el sometimiento a Dios. Amén. Y sé por experiencia propia lo que cuesta someterse, lo que cuesta que alguien más te diga lo que tienes que hacer. Que alguien más ya te diga por dónde no debes ir. O cuando un pensamiento te está atacando y sacándote de lo que Dios quiere, porque Dios es tan bueno contigo que te habla muchas veces antes de. Amén. Y también después de, cuando estás sometido a Él, cuando tienes esa calma para escucharlo, cuando tienes esa paciencia, esas ganas de escuchar a Dios. Eso hace un hijo sometido. Siempre tiene ganas de escuchar a su padre, siempre tiene ganas de estar en comunión con Él. Amén. Todas esas cosas traen sometimiento a Dios. Amén. Vamos a compartir en 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22, del 45 al 47, mi amado hermano. Amén. ¿Me confirman con un amén? Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Los hijos de extraño se someterán a mí. Amén. Vamos a empezar a desglosar de a poquito esto. Los hijos de extraños se someterán a mí, dice Dios. ¿Quién eran hijos de extraños? ¿Qué quiere decir el Señor aquí cuando usa el término extraño? Habla de espíritu. Primeramente, si Dios nos habla de un sometimiento, el primer espíritu que aflora aquí es la rebeldía, hermano. Aquí te puedo decir que te puedo hablar de un versus. El alter ego de someterse o lo adverso de someterse es ser rebelde. Amén. La palabra dice, los hijos de extraños se someterán a mí. O sea, los hijos de la rebeldía y de otros espíritus se someterán a mí, dice el Señor. Al oír de mí, me obedecerán. Imagínense lo que
es para uno, y esto me recordaba el día que yo recibí al Señor. Solo oí de Él, pero quise someterme a Él. Porque en una oración, en una confesión de salvación, pude ver una grandeza en Él. Y dice la palabra, al oír de mí me obedecerán. La mayoría de nosotros cuando llegó al Señor solo habíamos oído de Él. Y aún así comenzamos a obedecerle, sin saber lo que vendría más adelante, o qué pasaría. Y hoy en día, ¿qué pueden decir, hermano? Ustedes, por ejemplo, desde que recibieron al Señor a este momento, ya llevan prácticamente un poco más de un año. Y solo habían oído de Dios, pero a través de la palabra se han hecho también partícipes de lo que está demandando la palabra. Amén. Y eso es parte también de un sometimiento, pero Dios aún quiere profundizar más en eso. Aún más. Porque dice, los hijos de extraños se someterán a mí. Y al oír de mí, me obedecerán. Oyeron del Señor y comenzaron poco a poco a obedecer. Y en la obediencia hay un sometimiento. En el sometimiento hay implícito muchas cosas, muchos mandatos de Dios. No solo los 10 mandamientos, más lo que tiene la palabra que se está entregando, ministración a ministración. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¿De qué espíritu hablamos? Del espíritu de rebeldía. Dice, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¿Por qué? Porque oyeron de Dios. Oyeron de Dios. La rebeldía se empieza a someter, la rebeldía se empieza a aplacar en nosotros. Ese espíritu de rebeldía se empieza a aplacar y empieza el sometimiento a Dios. ¿Te costaba que te hablen fuerte? A veces Dios te habla fuerte. ¿Te costaba que te indiquen tu debilidad o tu falta? Dios te la viene a decir. Y dice la palabra, los extraños se debilitarán. Se va debilitando esa rebeldía en mí. Al oír de la palabra, al oír de Dios. Y saldrán temblando de sus encierros. O sea, la palabra te libera de ese espíritu de rebeldía y te lleva a un sometimiento a Dios. Un sometimiento a los mandamientos, a su estatuto, a la palabra, a su voluntad. En pocas palabras, nos dejamos de luchar. Nos dejamos de luchar contra lo que Dios quiere. A mí Dios trabajó así. Siempre quería hacer lo que yo quería. Siempre quería decir lo que yo quería. Y hoy en día es lo que Dios quiere. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere ministrar. Amén. Lo que su pueblo necesita. Había una palabra hace días que escudriñando la palabra nos entregaba el Señor a mí y el pastor decía, lo he puesto por observadores para que observen al pueblo. Y ahí, en esa posición que Dios te pone, uno observa cuál es la debilidad, cuál es la falencia. Amén. ¿Qué es lo que está requiriendo Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? Y te lo comunica para ministrar. Amén. ¿Y qué dice Dios? Debemos someternos a Dios.
Debes someterte a mí, pero de todo corazón, voluntariamente, Amén. con el ánimo de crecer, de conocer a Dios, con el ánimo de alcanzar esa salvación, de vivir plenamente en este tiempo tan difícil, tan conflictuoso. Amén. En el 47 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Amén. Y Dios me mostraba, el día que tiemblan esos espíritus y salen de su encierro, aflora esto de tu boca: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el nombre de Dios de mi salvación. Amén. Este profeta estaba sometido a Dios, le conocía, sabía perfectamente su voluntad, sabía quién era el Dios vivo, el Dios de sus padres, de sus antepasados. Lo sabía perfectamente. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Este es un hijo sometido. Confía en Dios todo su angustia, todos sus pesares. Confía en el alfarero, porque Dios, cuando nos sometemos a Él, ahí Él puede ser el alfarero. Ahí uno puede decir: barro soy, tú eres mi alfarero. Ahí Él puede moldear, cuando nuestro corazón está voluntariamente cedido a Él. El someterse a Dios es un cedimiento de corazón de parte de uno. Y un amar a Dios tan profundamente, experimentar su gracia, experimentar la bondad que Dios tiene con nosotros, la misericordia que tiene con nosotros. Amén. Vamos a compartir en Daniel capítulo 7. Vamos a ir hasta Daniel, mi querido, mi amado hermano. Bendecimos a cada uno de los que a través de los medios pueda llegar esta administración. Que hay un Dios vivo, hay un Dios grande que está esperando por esos corazones que están ahí. Tal vez en soledad, tal vez pasando angustia, tal vez pasando miles de problemas. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios alto en amor. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 14, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino de Dios. Ese es el Dios que reina en el cielo y la tierra. Ese es el Dios al cual servimos. Lo dice la palabra. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Eterno. Grande, poderoso. El Dios que te llama a servirle. Pero que por primera cosa te invita a someterte a Él. Te invita a ceder tu corazón ante su grandeza, ante su hermosura. Y aquí describe de una forma tan hermosa y perfecta a Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos
naciones y lenguas le sirvieran. Servidores de Cristo, Amén. servidores de Dios, amigos del Espíritu Santo, pero primeramente sometiéndose a Dios, cediendo el corazón totalmente, voluntariamente a Dios, para poder ser buenos servidores, hermano. ¿Cómo podemos servirle a Dios si no le escuchamos? ¿Cómo podemos servirle a Dios si no pasamos tiempo con Él? Amén. ¿Cómo podemos servirle a Dios si no nos humillamos ante su presencia? ¿Cómo podemos servirle a Dios si no le reconocemos? ¿Cómo podemos servirle al Señor si no nos sometemos ante su poderosa mano? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. O sea, nosotros estamos sometidos al Rey de Reyes, Amén. al Dios del universo, al que creó todo, al Creador, a Jehová, al que es omnipotente, al que es omnisciente, al que está en todo lugar, al que no hace excepción de persona, como dice la palabra, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Amén. Él puede unir todos de los confines del mundo para que le sirvan. Pero antes de eso debe haber un sometimiento de parte de la humanidad hacia Él. Como dice la palabra, que toda lengua le confiese y que toda rodilla se doble. Un consejo de parte de Dios. Que toda lengua le confiese. Si le hemos confesado, no es difícil que nuestras rodillas se doblen y nos sometamos ante Él. No es difícil. Si le hemos confesado, si creemos con todo nuestro corazón que hay salvación, que hay poder, que hay autoridad, no es difícil. Amén. Vamos a compartir en Primera de Pedro. Vamos a movernos hacia el otro extremo de la palabra, escudriñando la palabra, un poquito aquí, un poquito allá, como se nos fue enseñado. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Del 13 al 16, mi hermano. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid, dice, los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Estar con un pensamiento no divagante, con un pensamiento claro en Dios. Y eso, el pensamiento claro, sobrio, lo trae estar sometido a Dios, porque Él trae el mejor consejo para nosotros. Amén. Y esperar por completo en la gracia, en la misericordia de Dios, esperemos. Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor me hablaba esto, decía, si tú te sometes a Dios, te he revelado Jesucristo en tu vida. Te he revelado.
Ya para ti es audible, es palpable la gracia de Jesucristo en tu vida. Amén. Porque estás sometido a Dios. Cuando estamos lejanos, estamos rebeldes, no podemos palpar eso que Dios nos trae a nuestra vida, no podemos palpar la gloria de Jesucristo. No podemos entenderla, solo lo admiramos de lejos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y entramos en obediencia y entramos en las demás cosas que ya nos ha expresado el Señor, Jesucristo es manifestado en nuestras vidas. Podemos sentirnos como un amigo, como un compañero, como un confidente, como nuestro Señor. También es una realidad. Someternos a Dios es someternos también al Señor. A un hombre de autoridad. Y bajo de esa autoridad estamos nosotros, hermanos. Bajo de la autoridad de Dios. Sometido a la autoridad de Dios. Amén. En el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, dice el Señor. Como hijos sometidos a su Padre. En obediencia. Dice, no nos conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Porque esos pensamientos eran adversos a Dios. Esos pensamientos eran arrogantes. Esos pensamientos eran vanidosos. Esos pensamientos eran rebeldes. Esos pensamientos eran de yo quiero, yo sé, yo puedo. Dice, estando en vuestra ignorancia, y era lo que compartíamos fuera de reunión, que fuera en nuestra vida anterior sin Dios, hacíamos muchas cosas, pero en ignorancia. Más Dios en este tiempo viene a tu vida a darte un entendimiento, te viene a enseñar de obediencia, te viene a enseñar a ser sobrio, como dice la palabra. Y viene a traer la manifestación de Jesucristo a tu vida. Amén. En el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que los llamó, dice. Es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando estamos sometidos a Dios, Dios nos cambia nuestra manera de vivir, la manera como vivíamos, como éramos. En muchos aspectos más Dios la cambia. ¿Y qué pasa? Él te va indicando. Y hay un hijo obediente, un hijo sometido, dice, sí, Señor. Sí, Señor, tienes razón. Hay que cambiar esto. Y con más determinación, voy a cambiar esto. Voy a salir de esto. Porque es otro tiempo. Amén. Ya no quiero andar por mi cuenta. Quiero andar bajo tu voluntad, Señor. En el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cómo podemos ser santos como nuestro Padre, que es perfecto, que es santo? Sometiéndonos a Él. Sometiéndonos a Él. Conociendo su voluntad para nosotros. Podemos andar en santidad. Si Dios te dice, deja la mentira de lado, tú la dejas para entrar en santidad. Si Dios te pide un vuelco en tu vida, un giro en tu vida, que dejes, te puede pedir muchas cosas. Cada uno sabe lo que tiene que cambiar y cada uno a Dios le irá indicando para llegar a una santidad.
No somos santos. Claramente no somos santos, estamos llenos de falta. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos va hablando, nos va cambiando, nos va exhortando, va limpiando nuestro pensamiento, nuestro corazón, para llegar a una santidad. Amén. Vamos a compartir en Romanos. Capítulo 13. Versículo 1. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora, ¿por qué Dios no expresa esta palabra? Lo meditaba, yo lo tuve que vivir. Después que fue la predicación anterior, como todos saben, le tocó ministrar al pastor de parte de Dios. Yo tenía ganas de predicar. Tenía ganas de predicar, Dios me estaba entregando esto y yo decía, tengo ganas de predicar. Pero dije, voy a preguntar, ¿quién predica? Y ahí Dios te prueba porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. O sea, si yo no me puedo someter a mi pastor, mucho menos a Dios, hermano. Si yo no me puedo someter a un hermano o hermana, mucho menos a Dios. Estas son pequeñas pero grandes cosas que deja Dios para probarnos a nosotros, para probar nuestro sometimiento. Porque si no somos capaces de someterlo a una autoridad humana, mucho menos a una autoridad celestial. Y eso me ponía Dios ahí como en disyuntiva, porque yo podía haber dicho, ya, yo voy a predicar. Y Dios me dijo que predique y yo voy a predicar. Pero también hay una autoridad. Aquí, ¿cierto? Que es mi pastor, yo lo consulté con él. Y me autorizó a predicar el día de hoy. Y esto es una enseñanza. Sométase toda persona a las autoridades superiores, para que nosotros aprendamos lo que es sometimiento. Amén. Para que nosotros aprendamos lo que es obediencia. No es muchas cosas a veces con lo que están a la cabeza, lo que se le ocurra o lo que quieran. Hay una autoridad superior que ordena que esto. No es llegar y decir, llegar y hacer, porque claramente la Escritura dice, sométase toda persona, dice toda persona. No porque sea un familiar, yo puedo pasar por sobre. Y claramente, como le decía, si no hay un sometimiento a nadie, mucho menos a Dios. Mucho menos a Dios, porque Dios nos exige más. Porque Dios quiere más de nosotros. Porque Dios quiere un 100%. Amén. Amén.
Juan. Capítulo 14. Vamos hacia Juan capítulo 14. Versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. ¿Cómo podemos morar en Dios? ¿Cómo podemos hacer? Morar significa vivir para vivir en Dios. Para pasar todos nuestros días juntamente con Él. Sometiéndonos a Dios. La única manera de morar en Dios es someterse a Él. Y mire lo que dice la primera parte. Respondió Jesús y dijo: el que me ama. Hablamos de un sometimiento a Dios voluntariamente, dando el corazón a Dios. Mi palabra guardará. Un hijo sometido guarda la palabra de Dios, la atesora y la pone por obra bajo ese sometimiento. Dice: y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, viviremos en Dios. Viviremos en Dios todas nuestras horas, todos nuestros días, todos los años que pasen van a ser en Él. Ya no van a ser en vano a nuestro propio pensamiento, sino que van a ser sometiéndonos a Dios, conociendo su voluntad, dando pasos de fe, morando en Él. ¿Y qué trae ese morar en Dios? Trae salvación. ¿Qué quiere hablarte? ¿Qué quiere expresarte Dios con esto? Que es importantísimo para nosotros someternos a Dios. Importantísimo si queremos morar en Él. Si queremos disfrutar de esta salvación. Si queremos conocerle más y más. Si queremos amarle más y más. Si deseamos guardar su palabra. Hay que someternos a Dios. Debemos someternos a Dios para poder conocerle, para poder experimentar lo que es vivir en Él, para poder morar en Él, como dicen. Es hermoso levantarse cada día con más ánimo, con más fuerza, porque estamos morando en Él. No podemos andar de otro modo si está morando Dios en nuestra vida. Los días son diferentes. Dios hace los días diferentes.
paz en nuestro corazón, un sometimiento a Él, un corazón siempre en espera de Él. Siempre sediento de su palabra. Hace instantes compartíamos de la palabra. Como decía el pastor, hay un buen ánimo, hay un gozo. Porque un hijo de Dios se goza en la palabra de Dios. Amén. Se goza en la presencia de Dios. Se goza de morar en Dios. Es una vida totalmente diferente a cuando vivíamos en rebeldía. Amén. Cuando vivíamos en rebeldía, estábamos rodeados de amargura porque hacíamos lo que queríamos. Pero sin pensarlo nos estábamos destruyendo a nosotros mismos. Y meditamos el día en la palabra, entre trabajando y meditando la palabra, adorando un poco. Y Dios me mostraba esto, que siempre Dios lo ha mostrado de esa manera. Dentro de este mundo hay dos reinados que están en las tinieblas, y está el reino celestial, el reino espiritual. Y Dios decía, aquí el ser humano tiene dos caminos: someterse al diablo o someterse a Dios. Es radical, hermano. Pero Dios me hablaba eso en mi corazón, me decía, ¿qué quieres ser? ¿Títere del enemigo, de Satanás? ¿O hijo de Dios? ¿O ser partícipe de este reino? Como lo expresaba en Daniel, en el capítulo que leímos en Daniel, que expresaba que este reino no será destruido, perdurará para siempre, que hay salvación, que hay vida eterna en él. Ser un hijo de obediencia o ser un hijo de rebeldía, donde tú haces lo que quieres, pero eso tiene un costo. Vas por donde quieres, pero eso tiene un costo. Pero en cambio, imagínate lo que nos expresa en Juan, en el capítulo 14, versículo 23. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Es diferente la plenitud que hay ahí entre ser un hijo de Dios y un hijo de rebeldía, como expresaba la palabra en segunda de Samuel, que éramos hijos de rebeldía anteriormente. Pero hoy, este día, no, yo quiero someterme a Dios. En este día yo quiero empezar a someterme a Dios. En este día yo quiero entrar en la voluntad de Dios. Quiero entregarle mi corazón a Dios. Deseo morar en Él. Deseo guardar la palabra de Dios. Deseo agradar a mi Padre. Y yo sé que el sometimiento a Él le agrada. Le agrada. Le agrada que yo sea un hijo en sometimiento. Le agrada revelarme su buena voluntad. Le agrada hablarme. Le agrada tocar mi corazón. Le agrada tener una relación conmigo. Se goza cuando yo estoy en lo bueno. Se goza cuando yo le busco. Amén. Amén. Vamos a compartir en Mateo. Capítulo 7. Versículo 21. Amén. 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 En el nombre poderoso de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre Amén. que está en los cielos. Amén. Esta palabra es muy compartida muchas veces. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y Dios impactaba mi corazón con esta palabra porque me decía, muchos me llaman Señor, muchos expresan mi nombre, pero no todos se someten a mí. Amén. Y no les puedo revelar mi reino si no se someten a mí. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí en hacer la voluntad hay un sometimiento. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, en el tiempo que Él estipule. Y te enseña a tener paciencia, porque hay que tener paciencia, hermano, para que Dios te revele su reino, para que sea manifestado, como decía la palabra anterior, Jesucristo en tu vida. Hay que aprender a ser paciente en tanto entramos en ese sometimiento. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces Dios me expresaba, asegúrate que si me llamas Señor, tú estés haciendo mi voluntad, que estés sometido a mí. Asegúrate que esa palabra no te quede grande, me decía Dios. Por eso yo le decía al Señor, tenés toda la razón que debemos someternos a ti. Para que el nombrarte no nos quede ancho, no nos quede alto, no nos quede sobredimensionado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, hay un requerimiento necesario, hermano. Amén. Ya entrar en ese sometimiento. Hacerle caso a la palabra de Dios. Cambiar lo que tengas que cambiar por amor a Dios. Para que puedas entrar en una plenitud, en un reposo, en un descanso. Para que ya no te atormentes más. Para que puedas dirigir tu vida y todas las áreas de tu vida como Dios quiere, no como tú quieres. Amén. Vamos a compartir en Primera de Juan. Un poquito más adelante, mi querido hermano. Capítulo 2, versículo 17. ¿La tenemos? En el nombre poderoso de Jesús. Y el mundo, como dice la palabra, y el mundo pasa. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Quién permanece? El hijo que está sometido a Dios, el hijo que está sujeto a Dios, el hijo que está en dominio de Dios. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, es una verdad absoluta. Todo pasa en el mundo, las modas, las tendencias, la fama, la riqueza, la vanidad. Pasan los años, dice,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el hijo sometido tiene una permanencia en Dios. Y no solo hoy, no solo mañana, sino para siempre. Y cuando expresan para siempre, es la salvación, la vida eterna. Cuando Dios expresa que tú permaneces para siempre, es tu alma, es tu espíritu el que permanece. Por eso lo expresa de esta manera: el mundo pasa y sus deseos. Pasan las marcas. Todo lo material pasa. Todo lo momentáneo dura lo que tiene que durar y después ya no es más. Pero el reino de Dios perdura. Amén. Y perdura más allá de esto terrenal, a una eternidad, a la gloria de Dios, a estar junto a Él, a verlo cara a cara. Pero para todo eso debe haber un sometimiento, para que todo eso sea manifestado en nuestras vidas, para que podamos comprender todo esto hermoso que Dios tiene para nosotros, que no es un pesar, no es un pesar como los que hay cotidianamente en el mundo. Ahí hay pesar. Dice: el mundo pasa. Todo pasa, dice, y los deseos. Pero el deseo que no debe pasar en nosotros es permanecer en Dios. El deseo que no debe pasar en nosotros es ser obediente. El deseo que no debe pasar es servirle a Dios, como decía la palabra compartida. Eso no debe pasar, hermano. Lo demás allá afuera sigue y gira y vuelve a ser un ciclo. Pero Dios no, Dios es eterno. Amén. Su misericordia y sus planes nos sobrepasan a nosotros. Pero si nosotros nos sometemos a Él, Él nos revela qué tiene para nosotros. Nos va mostrando, nos va guiando. Amén. Vamos a compartir en Santiago. Capítulo 4. Versículo 7. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. ¿La leemos juntos, hermano? Amén. 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 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, aquí en un hijo sometido no entran voces extrañas, no entran deseos extraños, no entran ataques, flechazos, maquinaciones del enemigo, ¿no? Amén. Someteos, dice, pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque va a venir con su tentación, Amén. va a venir con su provocación.
Va a venir a ponernos piedra de tropiezo, todo el obstáculo que se le pueda ocurrir o que ya le hayan pasado. Pero ¿qué dice él cuando ve a un hijo sometido a Dios? No, yo aquí yo no puedo entrar porque ya aquí este hombre o esta mujer tiene ya la disposición y está sometido a Dios. Amén. No, aquí cada vez que yo vengo se defiende con la palabra. No hay por dónde entrar aquí. Hoy, dice el enemigo, aquí está morando Dios. Aquí yo no puedo entrar. No hay forma, pero también hay una parte de nosotros que dice, someteos pues a Dios. Estamos sometidos a Dios. ¿Qué? Pero nos aconseja resistir al diablo. Amén. Como le comparto, va a venir con todas sus artimañas a querer cambiar nuestro pensamiento, a querer meter un poco de amargura, de cizaña, de muchas cosas. Pero aún así nos dice la palabra, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya no va a tener cabida. Ya no va a entrar tan fácil a mi hogar. Ya no va a entrar, no me va a acompañar al trabajo. Ya no me va a incitar a buscar pleito, ya no, hay muchas cosas que no va a poder hacer porque va a haber un sometimiento mío hacia Dios. Amén. No va a haber dardo que pueda penetrar ahí en esa barrera. Cuando su corazón, su boca exprese, yo soy hijo del dueño del cielo y la tierra. Él reina aquí. Aquí no hay espacio para ti, no hay espacio para las tinieblas. No hay espacio para la destrucción. Porque Dios hizo todo nuevo ya. Porque Dios quitó toda rebeldía y puso un sometimiento en mí. Porque Dios me entregó cosas que tú no puedes entregarme. Porque Dios me mostró cosas que tú jamás podrás mostrarme. Ya no soy títere de las tinieblas, soy hijo de luz. ¿Qué nos dice la palabra entonces, hermano? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La forma más eficaz que huya es ver a un hijo sometido a Dios, Amén. haciendo la voluntad de Dios, en obediencia, en comunión con Dios. Buscando todos esos parámetros, usted va a estar ocupado. No va a tener tiempo para pensar en el mundo, ni sus deseos, ni nada de eso. Va a estar ocupado usted buscando la voluntad de Dios. Va a estar ocupado buscando comunión con Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, agradecida de poder compartir la palabra, de poder compartir lo que Dios me entrega, esperando que sea de gran edificación para sus vidas. Que Dios los bendiga, que la palabra quede anclada en los corazones y hacerle caso a la palabra. Importante someterse a Dios. Importante. Amén.